Bienvenido a Salud es Vida. En esta oportunidad vamos a hablar con el doctor Manuel Díaz, quien es cirujano de columna mínimamente invasivo. Él es egresado de la Universidad Central de Venezuela como especialista en traumatología y ortopedia. Además, posee un magíster en ingeniería biomédica en la Universidad Simón Bolívar. Posee además entrenamiento en discos artificiales Karité y cirugía mínimamente invasiva realizado en Sao Paulo, Brasil. Asimismo, entrenamiento en sistemas de neuroestimulación espinal realizado en Memphis, Tennessee, Estados Unidos, y además pasantía en cirugía de columna en el Hospital for Special Surgery en Manhattan, Nueva York. Así que posee gran experiencia. Él actualmente está en el Hospital Clínicas Caracas. Él es venezolano, así que vamos hoy a conversar sobre esas cirugías mínimamente invasivas en columna, ya que son lesiones bastante común en la población y por supuesto amerita que estemos todos al tanto de cuáles son esos criterios asertivos para tomar en cuenta en la decisión de someterse a este tipo de cirugía. Así que sin más preámbulos, comenzamos de una vez con el doctor Manuel Díaz desde Caracas, Venezuela. Salud es vida. Estamos en presencia con el doctor Manuel Díaz desde Caracas, específicamente en el Hospital Clínicas Caracas, porque está en pleno trabajo, se nota. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para mí es un honor tenerlo en el canal y sobre todo tratar el tema de hoy. El tema de hoy, como cirujano de columna mínimamente invasiva, es muy importante y particular porque ya según la OMS, más de 540 millones de personas sufren de dolores en la espalda. Sin embargo, no siempre van a cirugía o no siempre deben irse a cirugía, por muy mínimamente invasiva que sea. Así que yo necesito, doctor, que nos informe cuáles son esas lesiones, según las evidencias, según la clínica de cada persona, donde debe entonces proceder a este tipo de procedimiento, valga la redundancia, mínimamente invasivo, para tratar esto o la lesión que a continuación podrá informarnos. Claro, por supuesto. Muchísimas gracias, María Ángela, por tu invitación. Y de verdad que es importante aprovechar estas oportunidades para informar o comunicar el área en el cual uno se desempeña, que es un poquito confusa porque hay muchísima información en Internet o entre los amigos, los familiares, históricamente ha sido hasta un tema tabú. La gente ha llegado a tener muchísimo miedo de sufrir de la espalda o necesitar alguna vez una cirugía. La mala noticia es que estamos hablando de una pandemia, ¿ok? Y no estamos hablando de la pandemia actual que está de moda, sino esto es el dolor de espalda o los dolores de espalda. Es algo que afecta a más del 90 y muchísimo por ciento de la población mundial. Olvídate de prevalencias en sexo, razas, afecta a los seres humanos en más de un 95%, podría ser, según la serie que puedas leer. Ahora bien, la buena noticia es que se tratan de un proceso autolimitado. Los dolores de espalda, así como aparecen, normalmente desaparecen. En un grupo de la población menor al 10%, no va a desaparecer. Y usualmente este es el tipo de paciente que nos consulta o que nos es referido. Esos pacientes que sufren de dolencias de más de 48 horas o que tienen comprometido uno de los miembros, ya sea los miembros superiores o miembros inferiores, o sea una cervicobraquialgia, que es el dolor de cuello irradiado a los brazos, o una lumbociatalgia, que es el dolor de espalda irradiado a las piernas, o una ciatalgia o ciática, como es conocido, cuando es solamente un dolor hacia la pierna. Ahí estamos hablando de signos de alarma.
también cuando va acompañado con algún otro síntoma como fiebre, es motivo de alarma. Para estos pacientes, que son los que usualmente consultan ya con cierto diagnóstico cuando nos es referido, es al cual uno le podría calificar como paciente quirúrgico. O sea, paciente que amerita nuestra ayuda con la aplicación de alguna técnica quirúrgica. Y nuestro trabajo principalmente es descartar quién necesita cirugía. Lo más frecuente, más de un 90% del paciente no amerita cirugía. Con tratamiento conservador y a veces con nada, son pacientes que van a recuperar su calidad de vida. Está demostrado que la mayoría de los dolores de espalda, al ser autolimitados, el paciente haciendo ejercicio, recibiendo medidas conservadoras como fisioterapia, o aún sin hacer nada, al pasar el tiempo, 6 meses puede ser equivalente, ¿ok? Y eso en algún momento va a recuperar su calidad de vida, cuando ese proceso va a ser autolimitado. Ahora, el paciente que califica para una cirugía es aquel paciente el cual se ha vuelto crónico su dolor. Estamos hablando no de un paciente que tenga una emergencia como una radiculopatía aguda que compromete la función neurológica. Okay, cuando hay déficit neurológico, ese paciente es absolutamente quirúrgico. Cuando hay presencia de un dolor que interfiere con tu calidad de vida, a la edad que sea, ese es el dolor que tienes que evaluar si puede o no ameritar un tratamiento quirúrgico. ¿Y qué hacemos con esos pacientes? Esos pacientes deben ser evaluados usualmente con rayos X y resonancia magnética, porque se complementan. Cuando uno indica dos estudios, por favor, cuando uno indica a un paciente dos estudios diferentes, debe hacerse los dos, no que uno es mejor que el otro y por eso solamente me hice la resonancia. En rayos X podemos evaluar la mecánica de la columna, porque es hecho de pie, con el paciente de pie. Entonces la columna funciona cuando estamos de pie, bajo el efecto de la gravedad. Y podemos ver la mecánica en flexión, extensión. Son radiografías dinámicas. Y cuando le pedimos la resonancia magnética, estamos tratando de evaluar la calidad de los tejidos y la relación de estos para ver si existe algún compromiso del canal o un elemento nervioso, o si hay presencia de una infección o alteración de los tejidos blandos, como una hernia discal o una degeneración. Ahora bien, dependiendo del grupo etario, es que vamos a tener con mayor o menor frecuencia la presencia de ciertas patologías. Por ejemplo, cuando hablamos de hernias discales, estamos hablando más frecuentemente entre un paciente entre los 25 y los 45 años de edad. Cuando estamos hablando de un paciente con fracturas vertebrales, estamos hablando de un paciente que presenta osteoporosis. Entonces, ya si es paciente femenino, después de los 50, 60 años de edad, o cuando se acerque a la menopausia, hay que individualizar a cada paciente. Pero esos ya son factores de riesgo para presentar algún tipo de fractura por osteoporosis. Cuando el paciente se encuentra más cercano hacia los 70 años, ese es un paciente cuyas principales patologías tienen que ver con el avance de la patología degenerativa, se llamaba patología o enfermedad degenerativa del disco, pero realmente lo que es un proceso natural de desgaste, envejecimiento de los tejidos, que a veces pueden condicionar compromiso de las estructuras nerviosas. En los pacientes por encima de 60, alrededor de 60, 70 años, ya comenzamos a tener la llamada estenosis, un estrechamiento del canal vertebral. Entonces empiezas a tener ese abuelito o esa señora en tercera edad o edad avanzada o juventud prolongada, el cual va a presentar cansancio o lo que llaman pseudoclaudicación, algo similar a lo que cuando hay compromiso de vascular, que se le cansan las piernas y la gente piensa que tiene varices o algún problema vascular, pero cuando todo eso está bien, hay que pensar en un compromiso del canal vertebral
el cual puede estar reducido y comprometer la emergencia de las raíces nerviosas. Entonces hay un aumento de la presión que cuando aumenta la actividad, aumenta la presión, no tiene hacia dónde expandirse el tejido nervioso y se manifiesta como una señal de dolor, la cual te hace detenerte a reposar. Son esos pacientes que cada vez pueden caminar menos distancia, son esos pacientes que los ves algo encorvados, porque al inclinarse hacia adelante pueden abrir el canal vertebral y reducir la presión. Es muy importante individualizar el diagnóstico de lumbalgia o ciatalgia, porque podemos estar, un dolor de espalda puede estarse refiriendo a distintas patologías según la época de la vida y las actividades que pueda hacer el paciente, o los hábitos psicobiológicos como el fumar, el tener actividades de impacto, el tener familia que presente ciertas condiciones, las cuales pueden aparecer en cualquiera del grupo familiar. Y bueno, esto es quizá hace la diferencia a la hora de uno identificar o diagnosticar de qué estamos hablando. Porque así como cada paciente va a tener una patología, cada patología o cada presentación de la patología, una misma patología puede tener detalles que puedan ameritar una u otra indicación de una técnica quirúrgica, ¿ok? Ya cuando estamos hablando de que sea un paciente con criterios quirúrgicos. Y para esto, el gran avance que hubo en la historia de nuestra especialidad ha sido el desarrollo de las imágenes. Por eso la aparición de la resonancia magnética revolucionó la forma de operar y mejoró los diagnósticos. Realmente tuvo un gran impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes. Mejoró a los cirujanos, nos hizo más especializados, nos hizo tener mejores resultados, más reproducibles. El secreto es diagnosticar, individualizar el tratamiento, saber de qué se está hablando. Ahora bien, una vez madurado este tipo de conceptos, se vio que se podía profundizar en el estudio de la patología, se formaron escuelas de columna, se hicieron programas de estudio de columna, los fellowship, en los cuales quizás hacia los años 60 ya los traumatólogos estaban familiarizados con el uso instrumental y hacia por el tratamiento de las patologías ortopédicas como la escoliosis. Y los neurocirujanos también se dedicaban a la parte cuando habían compromisos neurológicos y dolor, pero había una época que no se manejaba tanto el diagnóstico por imágenes, o sea, con imágenes como tomografía o radiografía se daban diagnósticos y se planteaban cirugías. Hoy día eso cambió. A partir de la época de los 90, con el surgimiento también de los programas de educación de neurocirugía en Estados Unidos, es que esa competencia que hubo entre las dos especialidades hizo que crecieran de una manera o se desarrollaran de una manera más importante. Y hoy día esa eterna pregunta de si es un traumatólogo o es un neurocirujano que opera la columna, la respuesta podría ser ninguno de los dos. Cualquiera de los dos que se dedique exclusivamente a esa área, ¿ok? Porque ha habido mucho desarrollo, ha habido mucho avance en la disciplina, la cual amerita dedicación exclusiva, una formación extra y una dedicación exclusiva. Del mismo modo, es que surgen la aplicación de técnicas de mínima invasión, que ha sido la tendencia en la medicina o en la cirugía. Y la columna no ha escapado a ello. Gracias a Dios se han podido hacer reproducibles los resultados satisfactorios, ofreciéndole al paciente tratamiento quirúrgico estándar, como son la descompresión y la estabilización de los segmentos vertebrales o de la columna a través de pequeñas heridas.
lo cual nos ha llevado a ofrecerle con menor riesgo un tratamiento que antes era totalmente escandaloso y tabú por lo largo y complejo de un postoperatorio, por ejemplo. Sobre todo el postoperatorio. Mucho temor al respecto. Pero antes de entrar en detalles sobre el postoperatorio, doctor, ya que comenzó con el procedimiento, el canal, más que todo, es la salud preventiva. Sabemos que aquí, cuando llega a su consulta, ya llegan con estadio crónico, porque así como usted lo ha dicho, es un dolor persistente, un dolor que es más de 48 horas, un dolor que se toma cualquier analgésico en su casa y no cesa el dolor. ¿Qué podemos hacer, doctor, para no llegar para este estadio crónico? ¿Qué salud preventiva podemos ejercer? ¿Qué tipo de movimientos naturales debemos tener como hábito para evitar llegar a la cronicidad? Ok, esa pregunta me encanta porque me ayuda a mostrar cuáles son las condiciones a la cual la gente tiene tanto temor y que busca fortalecer sus conductas para evitar caer en problemas que puedan terminar en una cirugía. Pero aquí es donde a mí me gustaría resaltar que no hay que estar pendientes, no hay que estar pensando en que vamos a tener un problema que vaya a terminar en cirugía. No se puede vivir con la paranoia de que hay que vivir con miedo a terminar con algo que puede ser lo peor de nuestra vida. Los hábitos personales en general nos protegen si son hábitos saludables que los incorporamos de manera inconsciente a nuestra vida diaria, nos van a proteger de la mayoría de las enfermedades que son evitables. Por ejemplo, evitar el sedentarismo, evitar fumar, evitar comer en exceso, acudir al médico a controles regulares, todas esas cosas nos van a ayudar. Ahora bien, desafortunadamente, las patologías que son quirúrgicas o que terminan siendo quirúrgicas, muchas veces no hay nada que podamos hacer para evitarlas. Es decir, si tienes un canal estrecho, naciste con un canal estrecho y si tienes tendencia a desarrollar un canal estrecho por cuestiones hereditarias o tu estilo de trabajo, mira, la recomendación no es que dejes tu estilo de trabajo, la forma en que te ganas la vida, o tu deporte, o, o que estés en exceso acudiendo al médico para prevenir cuando hay cosas que no van sino de la mano del tiempo y del proceso de envejecimiento natural de la gente. Como dije anteriormente, la patología degenerativa es una condición, no es una enfermedad. Que se nos deshidraten los discos no va a depender de si somos mala conducta con respecto a que seamos, o sea, no es culpa del paciente. ¿Ok? Hay gente que es opero deportista, opero fisicoculturista, opero gente que imagínate, tengo pacientes que hacen Ironman, ¿ok? Atletas de alta competencia, y los cuales terminan en una consulta por un dolor que ya no aguantan, ya que ellos, al tener muchas endorfinas por sus actividades, su umbral del dolor es muy alto. Entonces, cuando consultan, ya están en un estado muy avanzado. Y tengo una paciente en particular que suspendió su clasificación a esta competencia y cuadró su cirugía, la operamos y a los 7 meses estaba haciendo competencia de menor nivel, pero ya, cosas que yo en mi vida soñaré con hacer, o sea, recuperan sus condiciones para hacer sus actividades cotidianas y no va a dejar de hacerlo para no volver a sufrir de la columna. De hecho, esa patología que se operó era una inestabilidad de columna que tenía que ver con cierta condición congénita, una vértebra de transición, una condición que le hacía una sobrecarga en un segmento, el cual se deterioró más rápido que el resto de su columna y no necesariamente va a necesitar algo alguna vez
en su vida más adelante. Pero que envejezca, que sufra osteoporosis, que se caiga y tenga una fractura vertebral, mira, no es algo que vas a prevenir en general. Con buenos hábitos, teniendo ciertas normas de higiene postural, no pasar muchas horas sentado, evitar el sedentarismo, buscar ser lo más dinámico posible. Esa es la tendencia, incluso en las oficinas hoy en día. Y como le comento a muchos de mis pacientes que me dicen, pero si yo soy una persona sana, no soy obeso, no tengo malos hábitos, y me salió esta hernia o tengo este problema de dolor, lo que les comento es que yo no opero más pacientes obesos que delgados. No es una condición y no opero o quizá opero más personas de oficina que personas trabajadoras de alto peso, heavy workers o atletas. ¿Ok? Claro. Las personas que se No hay mantienen dinámicas son distinción. menos propensas, exactamente, son menos propensas a sufrir de dolores, porque tienen una condición en su musculatura, su tono muscular, su postura, están acostumbrados a hacer este tipo de actividades. Doctor, hay patologías o lesiones, por ejemplo, como la hernia, que es muy común. Allí no hay tratamiento, sino cirugía, ¿o me equivoco? No, realmente, afortunadamente, las hernias discales vienen en muchas presentaciones. Pueden ser desde una pequeña protrusión, una hernia muy pequeña. El problema es si hay compresión. ¿Okay? Si hay compresión y hay dolor, por esta compresión no se va, y no cede con tratamiento conservador, o ya presenta cambios neurológicos que comprometen el movimiento de un miembro, entonces amerita cirugía. ¿Ok? Uno tiene protocolos para evaluar a esos pacientes, por eso los interrogas, por eso tienes que preguntarles, por eso tienes que individualizar cada paciente. Hay pacientes con una pequeña hernia, tienen un dolor insoportable que no se les ha quitado y hacen terapia, etc. Y hay pacientes con hernias que uno consideraría que son de cirugía y no les duele. A ese paciente tienes que darle todo el chance del mundo. No hay Ok. matemáticas en esto, ¿ok? De hecho, la imagenología no es una ciencia exacta, entonces no operas, hay una frase que ya es un cliché, que operas pacientes, no radiografías ni resonancias, ¿ok? Y siempre hay que dar el beneficio de la duda al paciente. Doctor, en otras entrevistas con otra especialidad, específicamente nefrólogos, durante la conversación, el doctor nefrólogo estará diciendo que uno de los factores de riesgo para daños a nivel de riñón eran los analgésicos. ¿Por qué yo lo llamo a esto en este momento, doctor? Porque muchas personas tienen dolor en la espalda y toman analgésico por mucho tiempo, donde en un futuro, se puede transformar peor el remedio de la enfermedad porque puede dañar riñón. Ahora, esto no es especialidad. Yo lo que quiero es que usted dé un mensaje, que hasta cuando una persona debe tomar analgésicos, cuando la persona debe decir stop a los analgésicos, tengo que ir a un especialista para que me dé la mejor guía y empezar con otro tipo de tratamiento. Quizás no estamos dando con el que es, porque muchas personas se automedican. Porque mi mamá me lo dijo, porque mi cuñado me lo dijo, porque mi hermano me lo dijo, y esto es analgésico, esto quita dolor. Cuando entonces la persona debe seguir un tratamiento asertivo y, por supuesto, que no se transforme peor el remedio que la enfermedad. Bueno, realmente sí es mi especialidad, porque, o sea, yo no trato los riñones, pero en general no solamente son los riñones que se daña, el organismo no está hecho para estar tomando medicamentos en general, ¿ok? Cuando tú le dices a un paciente que amerita cirugía, es porque le estás ofreciendo, y esa es la filosofía de la cirugía mínimamente invasiva, sobre todo en columna. Cuando uno le hace una indicación a un paciente, sea la que sea, rehabilitación o
o cirugía, o sea, en todo el espectro, es porque esa es la opción con la que yo voy a quedar mejor con el paciente, ya que yo lo que le estoy ofreciendo es de buena fe, confiando en lo que el paciente me transmite, me dice que le duele. Entonces, si le duele y yo veo que no hay un compromiso en las imágenes muy importante, y pienso que esto tendría chance de salir sin necesidad de recurrir a nada más drástico que unos días con medicina y reposo y medio físico, maravilloso. ¿Ok? El problema está cuando interrogas al paciente y te dice que tiene años con el dolor. Entonces ves las imágenes y, ¿verdad? Ves un pequeño, ves un disco, un solo disco algo degenerado, pero al paciente le duele muchísimo, le hacen las pruebas que se corresponde la clínica con lo que te dice y con esa imagen, entonces ahí tendrías una ventaja, tienes un único foco generador de dolor, ese paciente necesita cirugía, tú no puedes dejar a un paciente tomando, que tiene 8 años tomando medicamentos, ¿por qué? Porque se va a quedar sin riñones, si llega a una edad donde tiene riesgo de tener un infarto, va a tener un riesgo aumentado, pues es un paciente que puede tener un derrame cerebral, daños a nivel de la retina, en cualquier sitio que llegue ese medicamento va a tener algún tipo de daño. Lo más tonto que puede tener es una gastritis. Y mis amigos los gastroenterólogos saben que eso no es ninguna tontería. Un daño, los antiinflamatorios no son para tomar de manera crónica, con ciertas excepciones, hay patologías que lo ameritan. Los colegas reumatólogos saben específicamente quiénes, pero el uso más frecuente de los antiinflamatorios es la automedicación, porque me enseñaron que me duele, me tomo un calmante y lo puedes conseguir en automercados, están a la mano sin prescripción médica y es verdad. Ahora, los pacientes llega un momento donde ellos mismos saben que necesitan solucionar eso, pero cuando tienen una patología que controlan perfectamente con un antiinflamatorio, ahí ya sí tenemos un problema de desinformación, porque cuando te dicen, doctor, a mí me da mucho miedo la cirugía, antes de minimizárselo, diciéndole que la cirugía hoy día es muy segura, que es una pequeña herida, que te vas a ir el mismo día o la mañana siguiente, sea del tamaño que sea tu cirugía, lo que hay que decirle es que debe tenerle mucho más temor a el uso indiscriminado y crónico de AINES o de antiinflamatorio que a la cirugía, porque el riesgo de tener cualquiera de estas condiciones que se pueden mencionar es muy superior al riesgo quirúrgico. Hoy día una cirugía de columna instrumentada con implantes de 2, quizá 3 niveles, que es muy frecuente o que sea necesario realmente, gracias a Dios, es muy inferior a otro tipo de cirugías más rutinarias. El, el manejo del dolor es muy simple. Hoy día ni siquiera utilizamos el famoso SAP, la anestesia, la analgesia permanente que se ofrece, porque eso es para más de 48 horas. El paciente, te puedo decir que más del 90 y tantos por ciento de mis pacientes, un número muy cercano al 100%, egresan al día siguiente de la cirugía, con medicamentos vía oral durante una semana a 10 días. Y en su gran mayoría no necesitan tomar otro tipo de medicación. El consumo de opioides ha sido minimizado al máximo, ¿ok? Que es la idea. Porque un dolor, cualquier dolor, se puede quitar con medicación. La mayoría de los dolores se pueden controlar con medicación, esteroides, cualquier combinación de analgesia que uno considere. Pero el dolor, en este caso, no es el enemigo. Yo le comento a la mayoría de los pacientes que a menudo se ven sorprendidos en un principio que el dolor es su amigo. El dolor es quien te hizo consultar. El dolor es la señal de alerta que te hace profundizar en buscar el origen de ese dolor. Y si se hace crónico, tienes que darle algún tipo de solución. Tú no puedes permanecer con una señal de alarma en tu cuerpo tapándola. Es el equivalente en el tablero del automóvil
que se te encienda una luz del tablero y la solución que vas a encontrar es tapar la luz, quitar el fusible. No, o sea, Claro, si se te prende la luz de la claro. gasolina, tienes que ir directo a una estación de servicio para que no para que no te quedes parado en el medio de la carretera. Más o menos eso te puede ocurrir con un nervio el cual te está avisando que te duele la pierna y no consigues la razón. Si no vas al médico no vas a conseguir la solución. Afortunadamente sí se ha logrado cierto avance en esa cultura de los pacientes a consultar. Y los temores y las angustias se han minimizado. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a un paciente que te recomienda, que es más del 95% de los pacientes acuden por boca a boca, ¿ok? Pacientes que ya Claro, han sido referente. intervenidos, que vienen a consulta exactamente. Y afortunadamente es así porque el paciente que viene referido por alguien que le explica de una manera más directa su experiencia a otro es el que ha sido operado. Y Claro. pienso que no hay nada que tranquilice más que alguien que le tengas confianza que te recomendó a tu médico. Doctor, las mujeres embarazadas. Hay embarazos que son buscados, perfectamente planificados. Vamos a colocar el escenario donde no está planificado y hay un embarazo. Y esa mujer tiene alguna lesión en columna. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son esas medidas? ¿Cuáles son esas recomendaciones, doctor? Porque se sabe que se ensancha entonces la parte baja, la zona lumbar, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el pronóstico de esa mujer? Bueno, sí, ese es un tema el cual siempre me ha creado mucha angustia. En mi carrera me ha tocado en dos oportunidades atender emergencias, que he tenido que intervenir pacientes embarazadas con monitoreo fetal con los colegas obstetras en quirófano y muy pendientes de su paciente embarazada. Eso es una gran excepción y eso no se lo recomiendo a nadie. Eso es absolutamente algo que uno quiere evitar. ¿Okay? De hecho, cuando yo veo una paciente con dolor de espalda que me viene embarazada, lo primero que le pregunto es qué está haciendo en el consultorio, quién la mandó. Usualmente a uno lo llama el obstetra a decirle que le va a enviar a un paciente que tiene un dolor para ver su opinión. Yo no evito mandar ningún tipo de medicación, sino que llame a su obstetra para calmante, para cualquier tipo de medicación. Ahora bien, cuando una paciente está embarazada, obviamente se modifican las curvas de su columna, su postura, hay una compensación de la lordosis, hay un aumento de peso en muy poco tiempo, que aunque es progresivo es muy rápido, y sobre todo es más interesante porque es más frecuente, no la embarazada, sino la paciente en posparto o que ya ha tenido, que te consulta por un dolor de espalda que le queda después de su embarazo, de su parto. Aquí hay dos aspectos muy interesantes a comentar porque quizás un poquito falta de información. Sí es natural que haya dolores de espalda, cierta prevalencia después de un parto. ¿Por qué? Porque es una paciente que usualmente los embarazos se dan después de esa edad que comentamos, alrededor de los 25 años. Una persona, después de que cruzamos los 25 años, nuestra columna ya empiezan a aparecer signos de degeneración que se pueden manifestar en forma de dolor, una hernia discal, una inflamación de un disco. Pero si aparte te tocó hacia un par de años más adelante o más, en una vida en la que eres activa y estás embarazada, tienes un disco que no te ha molestado, pero que está más débil, engordaste y aparte tuviste un trabajo de parto y en un solo día perdiste una cantidad de peso enorme y se modificó aparte de un día para otro, te pusiste más derechita, o sea, se modificó tu postura. Lo único que recuerda a la paciente es que le pusieron una agujita en la espalda. Entonces le echan la culpa al anestesiólogo, a los colegas, y los colegas se angustian mucho, dicen que fueron muy delicados
Y es verdad, una aguja no le va a producir ese problema. Y yo sé que en el exterior incluso han habido demandas por dolores que quedan por una anestesia raquídea. Y si yo les muestro, para hacer la cirugía mínimamente invasiva, utilizamos unos trocar hasta de 20 milímetros, dilatamos hasta 22 milímetros. Entonces, no es justo que la manipulación con una aguja sea la culpable de un dolor de espalda crónico. Sencillamente, una paciente que estaba con cierta predisposición, con unos discos algo degenerados, o que tuvieron un trabajo de parto muy largo, muy laborioso, tú te puedes lesionar haciendo un esfuerzo, un disco y presentar un dolor de espalda que te va a durar algún tiempo, e incluso puedes terminar una cirugía si tuviste una hernia y tuviste una compresión que no tuvo más solución sino solución quirúrgica después de eso. Y los pacientes en general lo entienden. El paciente lo que quiere es escuchar. Lo que pasa es que cuando no tienes la información, te sientes muy frustrado y siempre vas a querer buscar a quién echarle la culpa. Esta especialidad es más de información y de escuchar al paciente, saber qué responder. Tienes que tener respuesta a esas dudas. Si no hay información, hay frustración. Y como le digo al personal que trabaja conmigo administrativo, cuando muchas veces un paciente que siente que la maltrató, a veces tenemos que tener un poquito de paciencia, porque sí, ciertamente los pacientes que vienen a la consulta de uno son pacientes que tienen problemas, que tú tengas un sufrimiento, el dolor es sufrimiento. Hay que tener una cuota de paciencia extra con esos pacientes. Tú tienes un dolor de muela, estás de mal humor. Tienes un dolor de espalda, no te cuento cómo te sientes. Y vas a la consulta, quieres que te comprendan. ¿Ok? Desde la persona que te abre la puerta hasta, por supuesto, el colega que te atiende. Excelente observación, excelente observación. Así tiene que ser. Ojalá todos los especialistas tuvieran ese tipo de empatía, doctor, porque la parte humana es muy importante. Nadie quiere estar enfermo y mucho menos con dolor. Ciertamente. Doctor, en la medicina ocupacional, hasta ahora las empresas mandan a hacer la parte cardiovascular, la parte de audición y hasta ahí se quedan. Pero resulta ser que no hay esa cultura, doctor, en la medicina ocupacional hasta los momentos, donde debería hacérsele una revisión a este nivel, a nivel postural, ¿Por qué? Porque la mayoría de los trabajos siempre es o estar mucho tiempo detrás de un computador, o estar mucho tiempo de pie, o levantar mucho peso, y no hay información, no hay educación, ni desde el líder, porque no es su área, entre comillas, hasta el que está al de abajo, hasta el empleado, hasta el trabajador, hasta el obrero. Y es por eso que hay tanta discapacidad, por eso que hay tanta personas que sufren de dolores de espalda por falta, como usted dice, de información para evitar esa cronicidad. ¿Cree usted que la medicina ocupacional ya es hora a que incluya ese tipo de monitoreo, doctor, para evitar y ejercer una salud preventiva al trabajador? Bueno, en ese aspecto te comento que la experiencia que he tenido ha sido muy buena. En la mayoría de las empresas y el público en general está bastante informado. Fíjate que mucha gente consulta para solicitar un informe para que le mejoren la silla o cosas por el estilo. Cuando la mayoría de las veces estos dolores que están asociados a malas posturas están relacionadas con hábitos personales, ¿ok? Y no necesariamente están relacionadas con la actividad laboral, sino a nuestras rutinas o ciertas predisposiciones. Por ejemplo, yo te puedo dar la mejor silla, no te voy a nombrar marcas comerciales, pero conocemos que existen sillas de muy buena calidad para pasar horas sentado. Y eso es un error. No hay que pasar ni en la mejor silla, no hay forma de que no existe ninguna silla en la que pases sentado en una misma posición que te vaya a proteger de que dañe tu espalda. El hábito que hay que crear es el ser dinámico.
no pasar mucho tiempo sentado sin levantarse, aunque sea a tomar café o a acicalarse o cualquier cosa, solamente a mirar al techo un minuto. La regla sería por cada hora, 6 minutos. Yo lo que recomiendo es 40 minutos, te levantas 4 minutos, te estiras. ¿Para qué? Para que al disco le llegue oxígeno. ¿Okay? El disco intervertebral es una estructura que es una almohadita de gel que hay entre las dos vértebras, que es como una especie de amortiguador que hay entre las vértebras. Él es un cartílago que está muy pobremente vascularizado, o sea, le llega muy poco oxígeno y él se nutre por un proceso que se llama imbibición. En el movimiento del disco intervertebral, cuando nos movemos, fluye el oxígeno que hay hacia la periferia, fluye hacia el resto del disco. Si no nos movemos, hay una parte del disco que está en hipoxia, que está sufriendo, que se está asfixiando. Y eso desata la degeneración. Pero realmente esa higiene nos las enseñaban en el colegio, no sé si hoy día cómo estará eso, pero los hábitos posturales, las actividades, yo creo que el colegio es el centro de educación en esa formación, porque ya empezamos a estar sentados mucho tiempo desde que estamos en el colegio. Y esos hábitos se extrapolan a las empresas, pero en general yo sí he visto que hay bastante cultura con respecto a eso, y hacer despistaje no me parece que sea buena idea porque ahí se sobrediagnostica. Como te mencioné anteriormente, la imagenología no es una ciencia exacta, y cuando tú le haces una resonancia a cierta cantidad de población, más del 70% te va a aparecer con alguna hernia, con alguna patología, por llamarlo de alguna manera, con alguna alteración. Y esa alteración no No le le conviene genera a la ningún dolor, empresa, del empleado. pero sí le genera un conflicto laboral. Porque si yo sé Por que tú eso. tienes una hernia discal, ya yo no te quiero No va como empleado como en mi empresa. trabajador. Entonces eso es un arma de doble filo. ¿Ok? Yo pienso Exactamente. que sencillamente hay que centrarse en llevar un estilo de vida saludable, ¿ok? Buscar ejercitarse, buscar comer bien, evitar el cigarrillo, los excesos con alcohol, tabaco, todo en exceso es malo. Incluso el deporte en exceso, también no hay ningún deporte sano, todos los deportes te van a causar algún tipo de lesión. Lo importante es que si tienes la molestia, acudas ahí sí a tu especialista, a tu médico deportivo, o hay especialidades para eso. Y si hay especialidades para eso, porque es frecuente las lesiones. Tú no vas a ver nunca un futbolista que no se haya lesionado algo. Y son profesionales. Imagínate los deportistas de fines de semana, esos muchachos que se reúnen a jugar softball después de los 40, 50 años, los cuales llegan con sorpresas a la casa y tienen que estar de reposo. No fue porque estuvieron en el trabajo, es Sí. porque estuvieron haciendo cosas para las cuales no entrenan. Eso es un trabajo, los deportes son un trabajo. Yo recomiendo mucho el ejercicio en gimnasio, con preparación, con orientación por parte de estos tipos, saben muchísimo, las profesoras y los profesores que hay, los entrenadores que hay en los gimnasios, y hay medidas de seguridad para no lastimarse. Cuando uno se pone a inventar por su cuenta es que nos aparecen esos dolores. Cuando queremos sacar algo de la maleta del carro sin agacharnos, sin que alguien nos ayude, o a mover algo para impresionar a alguien. Esas son las cosas más frecuentes que nos traen los pacientes a la consulta. Sí. Doctor, las 8 horas, deber ser de las 8 horas para dormir. El colchón. ¿Hay algún colchón recomendable o es indiferente? No, realmente esa no es una pregunta fácil, porque cualquier recomendación que uno quiera estandarizar no es justo, porque cada quien debe probar, debe tener su experiencia con su colchón, si es muy duro, si es muy blando, a pesar de que han salido colchones costosísimos que tienen memoria, si no tienes higiene postural, si no buscas dormir
de lado, si estás boca arriba debes recoger las piernas. Hay una serie de medidas, debes utilizar almohadas, si estás de lado, lo ideal es colocarse una almohada entre las piernas para mantener una postura al dormir también, o la tendencia a no dormir con el cuello angulado o con la lordosis de la espalda borrada por tener los miembros hiperextendidos. Son detalles en los cuales uno debe chequear qué se está haciendo mal. Un colchón debe ser lo suficientemente firme, pero que no sea incómodo. La gente prueba con los semiortopédicos, después lo buscan. Hay una gama de más o menos resortes que a cada quien en una época diferente de su vida le puede parecer más o menos confortable. Hay recomendaciones de dormir en una cama muy dura, y hay pacientes que la espalda de todo el mundo no es igual, que ni se degenera a la misma velocidad, ¿ok? Así como vas a encontrar pacientes que te dicen que no saben, que no pueden sino dormir en un chinchorro, en una hamaca. Los pacientes que tienen estenosis son los que más disfrutan de una hamaca porque sienten un gran alivio, porque al tener la curvatura de doblada en flexión les es bastante confortable. Pero hasta para acostarse en una hamaca hay que buscar la mejor posición. Hay que saberlo ¿Okay? hacer. La idea es mantener un hábito que te mantenga alineado la columna a la hora de estar acostado, y buscar lo que te ha funcionado. Estar pendiente de si el colchón está vencido, hay que actualizarlo y buscar el rango según tu tamaño, tu peso y tu pareja también. A los que estemos casados o a los que vivan en pareja que necesiten llegar a un punto medio. ¿Okay? A lo mejor hay uno o dos que necesita utilizar más soportes de auxilio, como una almohada extra, hay almohadas para dormir y cosas por el estilo. Pero eso es otra área. Sí. Doctor, para finalizar, el Hospital Clínicas Caracas fue el primero en tener la tecnología Da Vinci. Sí, de robótica se está hablando. Le pregunto, a nivel de columna, ¿se está aplicando la cirugía robótica? La robótica en columna está actualmente en pañales, es algo que está a nivel experimental. Los centros que cuentan con los robots que se aplican para la columna son extremadamente costosos y no ofrecen una ventaja real, sino para el cirujano que no tenga tanta pericia, o le da más seguridad al colocar tornillos, al colocar implantes, más nada. Significa mucha más radiación para el paciente actualmente, unos costos hospitalarios muy superiores. Estamos hablando de que pueden necesitar hasta $2 millones para necesitar un navegador y el robot, y una tomografía preoperatoria y unas horas del médico preparando esa cirugía, lo cual no te garantiza que con alguna alteración durante la cirugía tengas que volver a hacer una tomografía. Aumentas el tiempo operatorio y estás ahorrando radiaciones al médico, pero al paciente lo estás irradiando muchas veces más de la necesaria. Entonces, todavía es algo que está en experimentación, en desarrollo. Por supuesto, estoy convencido que hacia allá vamos, pero no es el momento. Ahorita, cuando hablas de robótica en columna, estás hablando más de marketing que de otra cosa. Todo el mundo quiere escuchar qué se está haciendo en el hospital donde esté el robot, pero realmente no hay ninguna ventaja. El boom, lo más sofisticado que hay actualmente en cirugía de columna es la cirugía mínimamente invasiva. El lograr hacer una instrumentación por pequeñas heridas con un riesgo minimizado, ofreciéndole al paciente más seguridad, menos maltrato a sus tejidos blandos, menos morbilidad por correlación directa con menos cirugía, menos complicaciones, un manejo del dolor mucho más simplificado, y una recuperación más rápida a corto y mediano plazo. A largo plazo tienden a ser equivalentes, porque estamos hablando de que puedes hacer mínimamente invasivo lo mismo que haces abierto. Y yo creo que cualquiera que sienta la necesidad de compararlas
preferiría que lo operaran con la cirugía mínimamente invasiva. Y eso va a ser la tendencia a mediano plazo, debería ser la tendencia que toda la cirugía, como fue la laparoscopia en su momento, que tenía sus detractores, la cirugía mínimamente de columna va a ser lo usual, lo normal. ¿Okay? Lo que pasa es que es un tiempo más largo de formación, es costoso y te expones a radiaciones. Entonces, lo ideal es trabajar en centros que tengan todo el equipamiento, la seguridad, para que el médico pueda enfocarse en adquirir estos entrenamientos o estas destrezas para poder lograr hacer este tipo de cirugía de manera rutinaria. Incluso en los casos más complicados se pueden realizar este tipo de cirugía, de técnicas aplicadas a patologías que usualmente se pensaba que no era posible. Y los resultados son reproducibles. Doctor, según sus casuísticas, ¿ha habido algún caso donde no entra dentro de los criterios? Independientemente de que sí hay cirugía mínimamente invasiva, pero la persona, el paciente, no entra dentro de los criterios que ustedes presentan para proceder, doctor. Sí, hay pacientes, los pacientes que no tienen criterio para cirugía mínimamente invasiva son los que presentan patologías que ameritan algún tipo de abordaje amplio por naturaleza, como son las escoliosis infantiles, las deformidades, las soluciones de deformidades, y eso yo lo considero otra especialidad, de hecho, es otra formación y otro tiempo de entrenamiento y formación. Usualmente el que hace cirugía de escoliosis no hace cirugía mínimamente invasiva o lo hace de manera parcial, pero ese tipo de patología incluso requieren que el centro hospitalario tenga ciertas condiciones, ciertos equipos y colegas formados para esa área en particular. Hoy día, si te dedicas a desarrollar destrezas en un tipo de cirugía, es difícil que puedas unir ambas. Debes tener más bien un equipo en el cual haya gente dedicada a una cosa y otra. Y usualmente tienden a ser equipos separados. Yo tomé la decisión de dedicarme exclusivamente a la cirugía mínimamente invasiva por ser lo que me llamaba la atención desde el punto de vista tecnológico. Me llamaba mucho la atención el desarrollo que estaba en sus comienzos, y realmente es un estilo, una filosofía, un estilo de vida que uno le puede ofrecer al paciente. No, y yo creo que no es que le gusta, es lo apasiona, y es un punto álgido en todas las personas porque es la columna vertebral. Es la que nos rige, es la que nos guía, es la que nos da absolutamente la motricidad y la calidad de vida. Así que lo felicito, continúe así, agradezco muchísimo el aporte que ha dado y por supuesto vamos a estar a la vanguardia de todas aquellas novedades que seguramente la ciencia va a hacer y usted está detrás de ella. ¿Dónde podemos encontrar? Muchísimas gracias por la oportunidad y espero que sigas cosechando éxitos. Muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrar, doctor? Disculpa, es que no te escuché. Estamos en el Hospital de Clínicas Caracas. Nos puedes conseguir de lunes a viernes en consulta. Solamente trabajamos en esta clínica y actualmente el Hospital de Clínicas Caracas se ha convertido en un esfuerzo conjunto para tener la última tecnología y son bienvenidos a este centro. Muchísimas gracias, doctor, y hasta una próxima oportunidad. Salud.